Muy buenos días, tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes puedan realizar este ejercicio. La idea de esta cápsula es poderles entregar en forma práctica un ejemplo de lo que les estamos pidiendo para este caso puntual de suspensión de clases presenciales en el Duoc en estas 2 semanas de clases que vamos a tener en forma online. Para ello hemos trabajado un ejercicio, un ejemplo de modo de reforzamiento que les quede a ustedes mucho más claro qué es lo que tienen que preparar y entregar de aquí a estas 2 semanas. ¿Ok? Como se mencionó en las clases, nosotros tenemos acá lo que es el tablero de experimento, donde tenemos segmentos, dolor de problema, solución, supuesto no riesgoso, método de validación, métrica, aprendizajes y próximas etapas. Vamos viendo entonces de qué se trata cada una de estas. Para ello vamos a trabajar con un ejercicio y el ejercicio es el siguiente, donde damos el contexto de la información para que ustedes puedan entender cómo vamos a ir resolviendo cada una de las siguientes etapas. Hoy en día la gran cantidad de eventos deportivos no considerados masivos por la mayoría de las personas captan cada vez más la atención de diferentes tipos de personas de distintas edades, culturas y sexo. Deportes como el golf, polo, velerismo y los llamados deportes extremos acaparan cada vez más espacios reservados para el fútbol, como es el caso de nuestro país. Así las cosas, estos nuevos fanáticos ávidos por consumir contenido especializado se encuentran con la barrera de no contar con medios que los cubran. Por lo tanto, el segmento, que son las personas, lo vamos a definir para este ejercicio como las personas de distintas edades que buscan contenido de sus deportes favoritos considerados no masivos. El problema, ya de alguna otra manera queda claramente especificado anteriormente, pero lo definimos como que estas personas no encuentran información ni cobertura en medios nacionales. ¿Cuál sería la solución? Momento, en este minuto no vamos a trabajar soluciones. Por lo tanto, fíjense en lo que dice la lámina. En este primer experimento o iteración no requerimos contar con una solución, ya llegará el minuto para que podamos llegar a ello. Paciencia. Recuerda que el supuesto más riesgoso es la hipótesis que en caso de no cumplirse hace peligrar todo el proyecto. Por lo tanto, hay que descartar, mejorarla o validarla antes de seguir avanzando. Para esta metodología, la metodología del Lean Canvas, es fundamental equivocarse rápido y barato. Por eso buscamos saber lo antes posible su validez. En el ejemplo, el supuesto más riesgoso que vamos a considerar es que la gente quiere informarse de este tipo de noticias en un diario en formato papel. Vamos a asumir que ese es el supuesto porque es un ejercicio. El método de validación. Vamos a diseñar una encuesta online donde preguntaremos a la gente qué le gusta de este tipo de deportes menos masivos y qué medio es el que le gustaría utilizar para saber más de ello. Como esta es una cápsula desarrollada específicamente para el trabajo de este semestre, tenemos que recordar y remarcar lo siguiente. Recuerden, dado que el país está con el tema del COVID-19, deben cuidarse ustedes y evitar contagiar a otras personas, por lo que no deben salir de sus hogares. Eso es muy importante para la institución. Esto no son vacaciones, esto es un tratamiento que se le está dando por esta contingencia. Dado explicitado eso, mencionado ese dato que es muy importante, se debe pensar en validaciones que no impliquen salir de casa. Para eso deben ocupar herramientas del tipo Facebook, encuestas en Google Form, Twitter, también permite hacer encuestas, llamadas por teléfono, WhatsApp, por nombrar solamente algunas. ¿Ya? Vamos al ejemplo. Nuestro método de validación, nosotros vamos a utilizar una encuesta. Para ello vamos a utilizar 3 preguntas. La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Usted sigue habitualmente como fanático alguno de estos deportes? A, golf, B, polo, C, velerismo, D, deporte extremo. Entendemos como de deportes extremos, surf, catering, etc. ¿Ya? Pregunta número 2. En caso de haber marcado alguna de las alternativas, ¿le gustaría poder contar con más noticias e información de dichos deportes? Caso contrario, muchas gracias por su tiempo. Es importante este comentario en la encuesta, cosa de que la gente no se sienta obligada a seguir respondiendo, dado que no respondió una de estas preguntas,
por lo tanto con eso vamos limpiando en el fondo de alguna otra manera la muestra que nosotros estamos entrevistando. Entonces asumamos que la persona colocó deporte extremo pensando por ejemplo en surf y colocó sí. Luego, la pregunta número 3, que es la que apunta a validar o descartar nuestro supuesto, la redactamos de la siguiente manera. En caso de haber marcado sí, con eso nosotros estábamos, lo que les comentaba, disminuyendo el segmento de la gente que responde a esta encuesta, ¿por qué medio le gustaría recibir dichas noticias e información? Caso contrario, muchas gracias. Y ahí tenemos distintas alternativas donde nosotros no especificamos una, elija solo una, por lo tanto la gente podría marcar más de alguna alternativa. Ok. Luego, terminado eso, nosotros claramente en la pregunta número 3 tenemos identificado el supuesto y necesitamos saber si lo vamos a aceptar, lo vamos a descartar o lo vamos a mejorar. Como dice ahí, la métrica se define previamente a ejecutar el método de evaluación, ejemplo encuesta en el caso que nosotros estamos utilizando. Se define un valor que puede decir con certeza si ese supuesto lo vamos a aceptar o si ese supuesto lo vamos a rechazar. En nuestro ejemplo vamos a pedir un mínimo de 70 respuestas para la alternativa G, que era el diario impreso en formato papel. Ojo, es importante no torcer el resultado. Sean exigentes con este porcentaje, no, porque si colocan un 40, un 50%, puede ser que estén desvirtuando el resultado y puedan tener problemas más adelante. Recuerden que una forma de tener un sano criterio es que un tercero vea si ese porcentaje le parece conveniente o no le parece conveniente. Luego tenemos aprendizaje. Podemos tener dos resultados. Recuerden que nosotros les habíamos pedido la métrica un 70%. Podemos tener resultados totales, resumiendo digamos como encuesta final de la encuesta, mayor de un 70% o bien menor de un 70%. Si tenemos mayor de un 70%, ¿qué es lo que significa? Que el supuesto está aprobado. Si tenemos menor que un 70%, ojalá muy significativamente menor, pero eso no lo podemos manejar, nosotros en el fondo concluimos que la gente no está dispuesta a leer diarios en formato papel o al menos esta información en formato papel. Por lo tanto, el supuesto está rechazado. Luego, y en el último cuadrito del tablero de experimento, vienen las próximas etapas. Como equipo definimos en función de los resultados, y cuando me refiero como equipo es lo que ustedes tienen que hacer, cómo avanzar con nuestro proyecto, lo que corresponde al experimento 2, que no lo vamos a solicitar en estas 2 semanas, nosotros quedamos solamente hasta acá. En nuestro ejemplo, en caso que el porcentaje haya sido mayor que 70, nosotros definimos que vamos a seguir trabajando vendiendo un diario en formato tabloide, que es para que se hagan ustedes una idea, es el tamaño de las últimas noticias, de 8 páginas, y lo vamos a vender en 500 pesos. Entendiendo de que vamos a poder imprimir esos diarios, que se terminaron las restricciones de salir a la calle, etc. Esto es un ejercicio. Y en caso que sea menor del 70%, el aprendizaje o las próximas etapas es ver cuál de las respuestas fue la más repetida y preparar un prototipo de ella para poder testearla. ¿Ok? Luego, finalmente, con lo que ustedes deberían terminar en estas 2 semanas es con estos elementos respondidos de esta manera o de alguna otra manera en función como su profesor se lo pida, ¿ya? Donde tenemos segmento de clientes, personas que les gustan los deportes masivos, dolor o problema, quieren más información o noticias, no hay solución. Recuerden que en esta etapa, en este primer experimento, no estamos pidiendo solución. Supuestos más riesgosos, quieren leer noticias en un diario papel, que fue lo que nosotros testeamos. Método de validación, encuesta online, en Facebook, Google Form, ahí ustedes tienen que decir cuál es la que más se acomoda en función de su manejo y de las características de su segmento. Métrica, se acepta si es mayor un 70%. Aprendizaje, esto es un ejercicio. Se obtuvo un 72%. Próximas etapas, imprimir un diario y venderlo en el metro. Con eso, esto es lo que nosotros como programa estamos solicitando que trabajen para estas 2 semanas. Más consultas, más información, evidentemente tienen que hacerlo cada uno de sus profesores. Recuerden en el fondo que acá hay todo un equipo que está trabajando de esto, por lo tanto estos de alguna u otra manera son elementos que ya están consensuados con el grupo, por lo tanto esta información debería ser estándar para todos los alumnos que están en la condición de no poder venir a clase. Muchas gracias por esa atención, recuerden cualquier duda consulta con su profesor y feliz de poderlos ayudar con este ejemplo.